Todos los viernes a las 10 de la mañana en Perú y a las 5 de la tarde en España, Jesús Ulloa te invita al programa Integrando Mundos, un programa transnacional entre Perú, Europa y España. Integrando Mundos con Jesús Ulloa, todos los viernes a las 10 de la mañana en Perú y a las 5 de la tarde en España, aquí en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. activaradio.org es una emisora temática, especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en activaradio.org. Genera y crea más contenido en tus redes sociales. Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de activaradio.org. Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad. Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados. Tu programa profesional de radio en activaradio.org. Programas en directo o en falsos directos con sus podcasts correspondientes. Participa en activaradio.org, la radio profesional para los profesionales. Contacta a través del correo electrónico programas@activaradio.es. Muy buenas tardes, amigos y amigas de América, de España y Europa. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa, como todos los días viernes a las 5 de la tarde, Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Y hoy día casualmente nos acompañará la segunda parte del programa que teníamos pendiente con nuestro amigo Ángel Neira, ingeniero, con diversos estudios en Europa y otros países. Ha viajado constantemente para ver una serie de negocios y sobre todo lo que tiene que ver con parques industriales, polígonos de desarrollo que finalmente van a contribuir al crecimiento de las ciudades. Él tiene una gran experiencia también como consultor y asesor en el BIF, en el CAF, y también una gran experiencia política con el cual ha desarrollado una serie de proyectos de ley en beneficio de los pequeños empresarios, los medianos empresarios y sobre todo los polos de desarrollo como son los parques industriales. También nos acompaña, como todos los días viernes, nuestro amigo Fernando. No sé si se ha conectado Fernando, pero en todo caso se conecta en breve Fernando Aliaga. Él es economista, especialista también en temas de mercados, en temas de incorporación de las empresas al mercado latinoamericano y también en Europa, y con una gran experiencia también en cátedra. Igual que José Luis Urbina, que también es economista, empresario, consultor de negocios, de sociedades. Y César Villard, que también desde Perú, nuestro especialista en todo lo que tiene que ver con el marketing digital y las redes, y también tiene una gran experiencia como docente universitario allí en Perú, con una universidad que tiene una gran experiencia internacional, ya que viene con muchas especialidades y docentes que vienen desde Europa, Italia y España. Muy buenas tardes por allí a todos los presentes. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Gusto. tardes. Para mí es un honor también compartir con ustedes y aprender bastante también de sus comentarios y experiencias. Gracias. Así es, una experiencia mutua, es lo que tienen este tipo de programas, y sobre todo el compartir esas experiencias de desarrollo, esas experiencias empresariales que también nos dan una serie de ideas también aquí en España, ¿no? Justo este fin de semana, bueno, días atrás, conversábamos con el alcalde de mi distrito, ya que se va a hacer un gran, bueno, aquí le llaman el PAO, un gran polo de desarrollo que tiene que ver con todo lo que son los polígonos industriales, ¿no?
un gran polígono industrial aquí en la zona sur de Madrid, que va a ocupar prácticamente en extensión de territorio, casi el 20-30% del territorio de aquí del distrito, ¿no? Entonces, eso contribuye al desarrollo de las empresas, porque hay mucho espacio libre y muchas empresas que necesitan ampliar sus espacios, ¿no? Y también para el desarrollo del distrito, ¿no? En la zona sur aquí de Madrid es una zona considerada, digamos, como barrios obreros, barrios emergentes, y este tipo de proyectos, como son los polígonos industriales, pues dinamizan la economía del distrito y finalmente de toda la comunidad o la región. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, en España. Buenas tardes, buenos días, Ángel y César, en Lima, en Perú. Pues nada, aquí un saludo también para Miguel Ángel. Aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, con la idea de pues, seguir aportando siempre temas que sean de interés tanto para la zona de Latinoamérica como de aquí de España, ¿no? Así Y es. dispuestos a continuar con las preguntas que se nos quedaron en el tintero para Ángel la semana pasada. Así es. Así que Pero muchas gracias. un poco para retomar el tema y refrescarnos un poco la idea, háblanos un poco sobre lo que tiene que ver la iniciativa en la cual tú fuiste fundador y socio de esa empresa que está ubicada en el cono norte de Lima, que además es un polo de Ah, sí, desarrollo para toda esa zona, Ángel. sí, gracias. Y uno de los testigos, ahí está César, es uno de los responsables también, porque justamente en el año 2000 que yo regresé de Guayaquil, después de trabajar en varias empresas como Paramave, ¿no? Empresas transnacionales sobre qué era la subcontratación, y aprendí mucho de la experiencia ahí en su territorio sobre lo que era la maquila, ¿no? O sea, todos esos modelos de competencias, ¿no? Internacionales. Entonces, cuando venimos acá nos dimos cuenta, y otra cosa que quería rescatar de España, lo que me agrada mucho ahora, lo que estás diciendo, lo que van a hacer un polígono, y lo que aprendí de una de sus fortalezas de España y que lo involucré en la ley, es el tema de la gobernanza, ese concepto de la gobernanza. Es muy importante, o sea, involucrar a todos, cómo todos participan, dan su opinión, y cosas que acá en el Perú no ocurren. Y ni siquiera, como decimos acá en el Perú, no le pagan bola a la ley de parques industriales, porque no existe la forma, quién lidera ese concepto de gobernanza, ¿no? A tu pregunta fue, en el año 2000 nosotros nos dimos cuenta de que habían parques industriales, pero igual, cada uno por su lado. O sea, nadie sabía que un insumo a la espalda de donde producía existía. Entonces, no había, es muy individualismo, solamente el enfoque de territorio, o sea, de lote, o sea, solamente tener mi propiedad, mi lote, y ahí yo hago lo que me dé la gana, ¿no? O sea, y no había esa asociatividad con un propósito de competir, ¿no? Entonces, cuando venimos nosotros, cuando yo estuve en Ecuador, me di cuenta que pasamos hasta de contrabando muchos productos: soldadura, bronce, cobre, un montón de fierro fundido. Nosotros en metalurgia éramos mejor que ellos y competíamos con Colombia también, que tenía buen alcance. Entonces nos dimos cuenta y dijimos nosotros, ¿por qué tenemos que ser informados? Si no somos informales, somos PNL, no estamos en las estadísticas de las exportaciones, o sea, no hay data como para poder. Entonces nos dimos, vamos a organizarnos. Entonces ahí en ese tiempo nos conocimos con César, todo, y él, por su experiencia, decía, ¿qué hay que hacer? Bueno, hagamos un plan estratégico del sector metalmecánica de Lima Norte. Entonces convocamos a todos los metalmecánicos y vamos a formar una asociación con un propósito de internacionalizarnos, de aprender asociativamente. Y lo hicimos. Y cuando nos juntamos éramos 37 nada más. Y en ese tiempo facturábamos como, no llegamos ni a 70 millones al año ese grupo, ¿no? Ni 70 millones, digamos. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, pero ¿qué orientamos? O sea, ¿cuál va a ser nuestras ventajas? ¿Qué tenemos nosotros? Hicimos un estudio, recopilamos la información que había en los ministerios, todo, y nos dimos cuenta que Perú tenía un déficit, éramos metalmecánicos, ¿eh? Un déficit
de electrificación, que era 6.000 millones al año en déficit. O sea, quiere decir que hay una gran demanda, había una gran necesidad, pero no había respuesta nacional organizada. Entonces, y la mayoría de nosotros habíamos trabajado pues, en empresas como Toyota, Nissan, ABB, ¿no? Empresas grandes que ya prácticamente pusieron sus empresas, su negocio. Unos empezaron a investigar los aisladores. Entonces yo hice el estudio de integración de los seccionadores de potencia, que se traía de Italia, ¿es cierto? Entonces empezamos a hacer como un EDT, un desglosamiento de cada cosa, esa es mi especialidad, y empezamos a evaluar cada pieza, a comparar. Esto viene de allá a $37, acá nos saldría a $15. ¿No es cierto? Entonces, con esa línea base empezamos a ofertarnos el gremio. Yo fabrico esto, yo fabrico esto. Otros sacan la licencia, todos los permisos, autorizaciones, todo, y empezamos. ¿Pero qué necesitamos para fabricar eso? Tú dedícate solamente a la forja, tú a la mecanizado y tú compras un torno que nos da servicio a todo. Eso pasó como 5 años y vamos a 70 empresas, así para ese propósito. Un esfuerzo, ¿no? Pero sin que el Estado se interviniera. Lo que vimos es el problema del laboratorio, no había laboratorio. Hicimos nuestro laboratorio, sacamos un fondo con la CONFI y la CAF y nos dieron más o menos como $80.000 para hacer nuestro propio laboratorio para poder comprobar eso, aunque no estaba acreditado, porque era muy difícil la acreditación, pero al menos nos daba unas pautas para saber qué estaba bien, en qué vamos a mejorar. Hoy día ya tenemos el laboratorio más grande que hay en América, de última generación, único en América Latina. Que no lo tiene ni México, no lo tiene ni Chile, no lo tiene ni Colombia, pero de los pequeños empresarios. Entonces la asociatividad, pero cada vez que subíamos un peldaño de desarrollo, superamos los laboratorios, el espacio, el territorio, el gran problema del territorio. Ya habíamos crecido. De 500 metros pasamos a 2.000, que quedó chico. Entonces después se fueron a Ancón, pero sin el apoyo del Estado. O sea, el Estado no interviene, el Estado no le interesa estos emprendimientos. Entonces nosotros nos pusimos en la vanguardia de la academia y del Estado. Lo que nosotros teníamos en tecnología no lo tenían en Senati, no lo tenía nadie. Claro, teníamos TechSoup, pero estaba orientado a la minería, a la industria extractiva. Eso es muy bueno, pero nosotros estábamos en el sector secundario, o sea, de transformación. Empezamos a traer tecnología, máquinas CNC, viajábamos a Chicago, a Europa, a todas las ferias para entender cómo funcionan ellos, adoptar ciertas prácticas y adaptarlos a nuestra realidad. Pero nos quedamos con el tema del territorio. Un desorden tremendo, tremendo desorden. Casi el 60% de toda la industria del universo está en Lima, en el casco urbano. Y tenemos cada semana, casi incendia una fábrica, un taller, o sea, hay inseguridad, o sea, todo es un caos. Entonces, ese es el propósito de la ley. La ley tiene los 3 propósitos fundamentales. Primero, el ordenamiento territorial, como política pública. Existe esa política, pero lo estábamos orientando a desplazar a los industriales que existen, pequeños, precarios, todo, pero existen, y la segunda es modernizarlos con los nuevos conceptos ahora de industria, sea de tema ambiental, desarrollo sostenible, y el tercero es para su internacionalización. Esa es la secuencia. Entonces decíamos así coloquialmente, dice, antes de ponerme el zapato, tengo que ponerme las medias. Antes de ponerme las medias, los calcetines, tengo que lavarme los pies. O sea, en ese orden. Si no ordenamos el territorio, no hablemos de modernización. Si no estamos modernizados con los conceptos de desarrollo sostenible, olvídense. O sea, vamos a sufrir mucho y van a desaparecer las industrias. Entonces, esto hay mucho por hacer, obviamente, pero la ley es, al menos ordenarnos para que la inversión en energía, todo sea barata, pues barata, porque si uno cuando va a China, ¿qué encuentra? De donde se genera la electrificación, ahí empieza toda una ruta de trenes, de carreteras y de zonas industriales, ciudades industriales. En cambio acá nosotros no, tenemos que tener 1.500 kilómetros para traer electricidad a la ciudad para hacer industria. ¿Me dejo entender? Entonces, o sea, esos son factores o sea, tenemos que centrarnos en los factores de la producción, o sea, estamos hablando de la competitividad. Entonces, si empezamos a hablar de competencia, Plan Nacional de Competitividad, está bien, pero la competitividad es con productos, pues con cosas, o sea, con algo que procesamos, servicios o productos.
Así pero en es. condiciones de una buena productividad. Entonces, eso es lo que no se entiende hoy el Ministerio de la Producción, todos los ministros, ellos tienen programitas, más programas Claro, anuales, el presupuesto, es un desespero, o sea, ¿cómo no tienen más allá de, no va más allá de, no trasciende los ministros, no trasciende los gobiernos? claro. Una Ahora, César, pregunta, Ángel, disculpa, una dime, pregunta. ¿Qué significa ATEM? ¿Qué produce y qué servicios brinda, digamos, ya sea a nivel nacional de Perú o a nivel internacional? antes de la pandemia, porque hay que ver ese enfoque ahora, antes de la También. pandemia. Antes de la pandemia es Asociación de Talleres de Empresas de Metal Mecánica, pero basado a bienes de capital. Moldes, matrices, maquinarias, ¿no es cierto? Todo lo que es innovación, o sea, desarrollo tecnológico. Como acá yo estoy en mi oficina, es mi taller en la oficina, acá tengo mi impresora 3D, hago prototipos, hago ensayos, hago desarrollo. Estoy desarrollando una máquina laminadora porque ahorita hay una gran demanda de lo que es almacenamiento. Entonces, uno hay que meterse en los sitios donde hay demanda. Si me piden mangos cuadrados, tendré que desarrollar algo para hacer mangos cuadrados. Yo no puedo hacer lo que yo sé o mi experiencia. La pandemia me han dicho que la experiencia ahora no sirve. Es información, pero no sirve para competir. Ujú. Me dejo entender, muchos me han criticado. La experiencia es clave, la experiencia del conocimiento básico es importante, la matemática será siendo matemática, la ley de física será siendo la ley de física, Ujú. pero adelantarnos o dar respuesta a la demanda que se domina en la post-pandemia, ahí está el reto, ahí Sí. está el reto. Ajá. Y qué experiencia tiene ATEM, digamos, a nivel internacional con países ya sea Europa o otros países cercanos a Perú, ahí en América? La mejor experiencia son los aisladores de silicona que lograron. En el mundo solamente hay 3 empresas que han desarrollado ese tipo a base de nanotecnología, que está en Europa, en Estados Unidos y acá en el Perú. Ujú. O sea que nosotros hemos competido con la calidad. Cuando hicimos los ensayos de esos aisladores de silicona de chilenos, italianos y los americanos, en nosotros tenían la mejor performance y las mejores pruebas y duraba pues, prácticamente. Y una de las innovaciones, en Chile, en Brasil también, porque es uno de los clientes que nos compran, porque ellos tienen todo estandarizado. En cambio, nosotros habíamos desarrollado un aislador según el clima, la altura. O sea, dábamos respuesta a la medida de la necesidad ambiental. Entonces, eso por eso que ellos tienen el número 1, o sea, en ese tema, y se exporta, o sea, podemos equipar a todo el tren eléctrico esos aisladores. Si cuando empezaron a funcionar la línea 1 acá, se destruyó todo el sistema eléctrico, porque pensaban que era subir la palanca, no se dieron cuenta que se sulfata y había reacciones. O sea, era un costoso. Y el gremio neto fue a atender, les entregaba. Este ladero está $280, nosotros lo vendíamos a $70. ¿Entiendes? En Brasil entramos con 15% de arancel. Aún así éramos competitivos y teníamos un control. Allá políticamente comenzaron a trabarnos el tema. ¿Ya? ¿Y por qué avanzamos? Porque por el laboratorio, por ejemplo, si queríamos hacer una prueba de ese aislador de 3 metros, por ejemplo, nos cobraban $60,000 en México para una prueba de laboratorio. Y el protocolo dice que hay que tener 2, deberían ser 120,000. Ahora nosotros hemos hecho el laboratorio y no cobramos 30,000 ni 60,000, cobramos 1.800 o $100,000. Y ahí hemos avanzado bastante, hemos hecho muchas innovaciones. Ujú. Controles en la línea. Entonces, esa es una ventaja competitiva a base de la innovación, ¿no es cierto? Y hemos reducido los materiales porque tenemos laboratorios. Ujú. Sabemos cuál es la masa crítica para que aguante las tensiones. Si no hay laboratorio, no hay desarrollo. Yo Ujú. sé que allá en España hay muchos laboratorios que empezó con el Estado, que se lo transfirieron. Esa es la base. En Brasil, una universidad tiene laboratorios. Acá nos ahogamos de dinero que no sabemos gastar acá con el Cano. Millones, hay 1.600 millones al año que se deja de gastar porque solamente hacemos tesis entregables, documentos.
pero no desarrollamos, no hacemos desarrollo de investigación en desarrollo tecnológico, o sea, no aterrizamos. Tanto conocimiento científico, entre comillas, solamente el hecho que hagas un artículo indexado y eres un científico. Pero la pregunta es, ¿llega a la población? ¿Contribuimos con el desarrollo? ¿Se ha aterrizado? No lo tenemos. En cambio, nosotros sí lo hemos hecho. Hemos generado bastante, ¿no es cierto?, en varios aspectos. Porque sí, los conceptos nos guían, la teoría nos guía, pero la población no necesita, pues, artículos. Lo que necesita es desarrollarse, crecer, disfrutar de esos estudios. Entonces, tenía una pregunta para Ángel ahora antes de que avancemos. Así es. Adelante, Fernando. Ángel, buenos días para ti, nuevamente. Gracias. Vamos a ver, con la experiencia que tienes ya del desarrollo que habéis tenido desde ATEM, si tuvieses que hacer una radiografía así muy concreta de la situación de la industria en el Perú antes de la pandemia y qué perspectivas puede tener de la pandemia, en pocas palabras, ¿cuál sería esa radiografía, eso que nos pudieses decir cómo está la situación industrial de Perú a nivel de país? ¿Qué industrias hay? ¿Cuál tiene, pues, proyectos, perspectivas, o cuál se va a quedar tal como estaba? Mira, ya la industria antes de la pandemia, o sea, ya según ese plan y otros estudios, ya veníamos nosotros ya de 16% de crecimiento, ya veníamos cayendo, estábamos ya por el 10, entre 10 y 9% cayendo, ¿no?, de industria ya. Entonces, eso era un indicador, y mire cómo, ¿no?, mientras más caía la industria, más aumentaba el comercio ambulatorio. Que acá hay una concepción ustedes como economistas saben muy bien este concepto. Por ejemplo, acá lo que hemos desarrollado mucho es el sector primario, es el eje de la política pública. El sector secundario, que está en la industria, no hay. Y el otro sector que se ha desbordado es el sector terciario. Y la pandemia es lo que más ha crecido el terciario. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, mira, yo ahorita, ¿a qué me estoy dedicando ahorita? Estoy haciendo un modelo para hacer unos deshidratadores de fruta. ¿No es cierto? Voy a tener que salir a vender eso. Porque lo que más se pudre acá es la fruta. ¿No es cierto? Yo no puedo comprarme, por más barato que me venga, pues, una piña, no lo puedo tener porque a los 3 días ya se me pudre. En cambio, con esto voy a tener por lo menos 2 o 3 kilos, me doy 3 piñas baratas de oferta, los tajo y los seco, y en 3 o 4 días tengo para meses una fruta dulce y seca. ¿O mejor entender? O sea, eso es la tendencia, será momentáneo, o por cuántos años tendremos. Entonces, hay oportunidades, muchas oportunidades de negocio en ese aspecto. Pero eso depende. Lo que yo estoy dando de ejemplo es, yo lo puedo desarrollar porque estoy desarrollando tecnología. Puedo escribirlo, puedo hacer un manual, un estudio, todo, lo puedo hacer. ¿Pero eso qué es? No solamente hay que entregarle que es ecológico, no necesita energía, es como un invernadero pequeño, no sé, de 1 metro, que tranquilamente lo pones en la azotea y listo, ¿no? Sino que hay que darle también las pautas, el manual, ¿no es cierto? Cómo de los tiempos, la temperatura, eso va como adicional, va. Ya con César estábamos hablando, vamos a meternos en ese negocio, porque él es de marketing, entonces y la red, o sea, todo ese tema, y el delivery. Acá tengo vecinos que manejan mototaxi, y le digo, ¿sabes qué? Distribúyete esto y te ganas un sol por esto. Entonces, tenemos que tener pensamiento disruptivo. O sea, eso es ya como posguerra. Y Europa tiene muchos esos ejemplos después de muchas pandemias. Así es. Esa es la nueva industria. La industria va a empezar a tener un poco de microactividades, pero eso será temporal. ¿Cuánto? Será 2 años, 3 años, y tenemos que ordenar el territorio para que no, porque si hubiésemos tenido parques industriales como lo tiene España, lo tiene todo organizadamente su industria,
Rápido hemos hecho camas UCI, un montón de cosas. ¿De qué vale que desarrollen muchos temas cuando lo quieres producir, no sabes dónde, y si lo haces te sale muy caro? Entonces mejor lo importamos, dice, ¿no? Y así vamos matando. Una cosa, No hay ya que, bueno, ya veo que es eso, si tú tuvieses la responsabilidad de hacer, de crear todo un proceso en el cual el objetivo final sería, ¿cómo hago para que desde el punto cero quiero llegar a tener un parque industrial en funcionamiento? ¿Qué necesito? ¿Un parque tecnológico, un parque industrial? Primero, ¿qué necesito? Trabajar mucho con innovación, mucho con formación, generar empleo, que la gente, la informalidad ya sé que es muy grande, pero ¿qué hago? Tratar de rescatar a gente de la informalidad para demostrarle que generando parques industriales, trabajando en parques industriales, se puede llegar mucho más lejos que informalmente. Si tuviese que hacer ese proceso, ¿qué pautas tendrías que tener desde el principio? ¿Qué es lo que harías para desarrollar una industria a 2-3 años, como dices? En primer lugar, voy a poner solo un ejemplo. En primer lugar, sí tenemos estadísticas, pero sesgada. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción dice que somos 136.000 industrias o 140.000. Pero yo como congresista saqué toda la información de la data desde el año 2000, me dio toda la información. Me pasé año y medio procesándolo, ponerlo en Excel. Somos más de 400.000, ¿cierto? No se puede, yo partiría como línea base, sincerar esa información y medir la productividad, como nunca se ha medido la productividad en el Perú, jamás se ha medido productividad laboral, no se ha medido la productividad de los 3 factores. La SUNAT tiene 3 elementos, tiene planilla, tiene compras y tiene ventas, pero lamentablemente las compras es falso, o sea, es débil, no está bien, no es serio. Entonces, lo único que me ha servido es las ventas, no para saber el crecimiento, nada más para medir. Pero ahí yo puedo medir de hace 20 años cuánto se está cayendo la industria y por sectores, según el CIO. Esa es la primera información que tenemos que saber, y por regiones, por regiones. Por ejemplo, yo veo el caso de Ayacucho, por ejemplo. El motor de Ayacucho es la agricultura y los servicios. La agricultura y la alimentación, es prácticamente es su huerto para alimentar a los vecinos, todo. Y años están en ese tema. No se puede generar, por ejemplo, está bien que el agropecuario, el queso, pero no hay, pues, falta la parte intermedia, el procesamiento en las condiciones para poder exportar, comerciar. No lo hay, porque no solamente estamos en la comida. Entonces, y prácticamente el 95% son agricultura, ¿cómo se llama? Familiar. La gran experiencia que tiene allí en los países mediterráneos, los invernaderos. Entonces, la mejor forma de dar un salto tecnológico, de calidad, de desarrollo sostenible, es desarrollar estos invernaderos, donde va a mejorar tu productividad y puedes tener varias cosechas. Entonces, esa es una parte. Pero después, en Tacna, producen aceituna cualquier cantidad, pero no pueden procesarlo, pues. No tienen tecnología para procesarlo, para poder exportar, ni para el transporte, nada. Entonces, lo que hacen, a granel se lo llevan a Chile, y en Chile sí tiene todo el sistema, y lo procesa. Entonces, la pregunta es, si no identificamos en cifra, como decía Kelvin, ¿no? Que si no lo sabes en números, en cifras, no conoces nada de tu realidad. Entonces hay que saber cuál es el potencial o qué es lo que tenemos, y la pregunta es, ¿y cómo lo llevamos al mercado? De la chacra no puede ir al mercado. Hay una etapa del proceso. Ese proceso no lo tenemos. Y ahí hay una oportunidad para hacer desarrollo tecnológico. Y esos 1.600 millones que se pierden al año en Cano debería estar orientado. No importa. Adoptemos tecnología, compremos a España, compremos a Corea, compremos a Israel, comprémoslo, adaptémoslo a nuestra realidad y así empezamos a mejorarlo después. Ese proceso de transferencia tecnológica no lo hacemos y tenemos cualquier cantidad de dinero.
un enorme 1.600 millones al año que no se gasta. ¿Me entiendes? Entonces, lo que está faltando es una línea base de lo que somos, de lo que tenemos, y saber a dónde queremos ir con esto, y si es que el mercado nos pide mangos cuadrados, pues. Si el mercado nos pide mangos cuadrados, empecemos a desarrollarlo para hacer mangos cuadrados. Es una metáfora, ¿no? Pero eso, porque no se puede dar una receta, pero yo identifiqué el sector en la agricultura, que es lo más fuerte. Otra innovación, loca, decía, 400.000 metros cúbicos de agua al año perdemos acá en Lima, que botas, se va al mar a contaminar, porque ni siquiera lo tratan bien, lo botan al mar. Y en Ica no tienen agua, y son 300 kilómetros. A los ingenieros no se nos puede ocurrir llevar esa agua para allá y en el camino procesarla y cuando llega listo para usarla. O sea, hay tantas cosas y hay 1.600 millones ahí para hacer esa locura. O sea, que nosotros estamos locos. Hombre, no les saldrá su locura base, pero le saldrá una solución. Dentro de lo que justamente hablaba Fernando, ¿qué piensas tú este disloque que creo que existe, se muestra evidente entre lo que es la academia y lo que es la realidad? Porque evidentemente mucha mano de obra se está quedando en el camino porque sencillamente las cosas han cambiado tremendamente y no contamos con personas que se adecúen y se adapten a esa nueva realidad laboral. Entonces, ¿cuánto tiene que cambiar la academia para que pueda servir justamente a desarrollar todo este tema de industria? Todo esto, no es que yo voy a traer una tecnología de un lugar, de un sitio a otro, si es que no tengo la gente preparada para poder manejar esta tecnología y a partir de allí poder generar con esto la base para desarrollar una nueva. No sé qué cosa es lo que tú piensas. Mira, César, justamente esa pregunta nos hicimos, vos lo estás haciendo en el año 2000, porque también teníamos ENATI, pero no tenía la tecnología la que nosotros necesitábamos. Acá en el Perú, la empresa está en términos de tecnología, de innovación o de iniciativas, están las empresas, aquí la academia, y muy atrás en el Estado, no están alineados. Eso es lo que, o sea, no hay gobernanza para el futuro, ¿no es cierto? No hay gobernanza, cada uno está aislado. Y justamente la asociatividad permite eso, el aprendizaje, reducir los costos de aprendizaje. Y nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a Chicago, todos los 2 años íbamos a Chicago para ver los últimos cambios tecnológicos en maquinaria metal mecánica. ¿Y qué hacíamos? Antes, yo no puedo, no importa que no pueda, oye, pero mandemos a 2 ingenieros. Hacíamos la chanchita que decía, hacíamos de todo y lo mandamos. Toma tu bolsa de viaje, tu pasaje, y ándate y estate los 15 días ahí y cuando regresen nos informas con detalles. Esto te sirve a ti, esto te sirve a ti, esto te sirve a ti. Eso era lo mejor. No ir 18 para pasearse, comerse un hot dog americano y listo. No. Era sistémicamente, ese se llama transferencia. Va, asimilas, recoges lo que iba para un grupo de interés. Y venía esto, mira, esta información, este CD, esta información, estos catálogos, esto, acá están los contactos. Así empezamos. Y cuando venía una máquina, la sociedad de confianza nos teníamos. Venía la tecnología, todos íbamos ahí de curiosos. ¿Cómo se hace? Ahora sí lo compro. Porque acá el peruano, si no ve, no cree. ¿No es cierto? Tiene que ver para copiárselo. O a este le va bien. Entonces, ese defecto, digamos, lo convertimos en algo valioso, en algo valor. Pero entonces, yo quiero hacer una pequeña, justo en lo que acabas de decir, de que el peruano si no lo ve no lo puede copiar. En muchos países y en diferentes sitios, siempre, no voy a decir nombres, pero siempre ha resultado positivo que en vez de copiar un modelo, crees tu propio modelo. El Perú es un país por naturaleza agrícola y minero. Si dejamos de lado la parte del mar, que tenemos casi 3.000 kilómetros de costa, que también está ahí, aunque no se desarrolla como se gustaría desde los años 70, ¿por qué no hay ese compromiso
de intentar crear un modelo peruano que sea singular, no copiar, porque ya nos hemos dado cuenta que en la copia somos buenos, pero al desarrollar la copia somos malos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿A quién tenemos que involucrar en el compromiso para que se comprometa al Estado, a la empresa, a la universidad, a los académicos, a los mismos trabajadores? Tampoco hay que, no tendríamos que compararnos con China, porque China es otra realidad. Ahí los costes cambian dependiendo lo que estemos analizando. Sueldos y salarios ya sabemos que nos tiran abajo los costes. ¿A quién tenemos que involucrar? Tú que sabes más o menos, yo puedo hablar de una vez al año, voy a Perú cada vez, pero tú que estás ahí permanentemente, que has estado en el Congreso, ¿qué podríamos hacer en ese sentido para crear un modelo que se adapte más a nuestra necesidad? Justamente tu pregunta nos las hicimos nosotros. Nos hicimos todo, entonces la ley de parques no es una simple ley de parques para que se vayan a ubicar. Es más profundo, ahí está. Ahí involucra pues, la infraestructura tecnológica y todos los actores, involucra a la academia, involucra al Estado, y inclusive le da vida a las leyes que existen. Por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de la Calidad, pero ese simplemente es una agencia de empleo para el ministro de turno, porque no entra otro ministro, sale esa gente y entran otros, y todos son abogados. Entonces, te das cuenta, o sea, no hay economista, no hay administrador, no hay técnico, no conocen los sectores que tienen potencial y hay demanda en el mercado que hay que articularlos, no existe. Entonces, esta ley articulaba al Ministerio de la Producción, articulaba al Ministerio de Comercio Exterior y articulaba al Ministerio de Ambiente. Porque justamente cuando saqué la ley, yo obligué en la ley que los tres tenían que reglamentarle. Se opusieron entre los tres, se opusieron. No querían. Y yo aproveché esa discordia para que los tres los reglamenten y pongamos los candados. Ahí se habla de cómo la gobernanza, de cómo tenemos que, si vamos a sacar un producto, cuál es el rol que le corresponde a promover ese producto nuevo. El ordenamiento territorial, la asociatividad del aprendizaje junto, la administración del parque. Porque acá en el Perú hacen un parque industrial y todo se ubica y le dan su título individual a cada uno y ahí sí se rompió toda la asociatividad. Hacen lo que le da la gana. Ese parque industrial que, bueno, en ese tiempo era una carpintería, después se vuelve una chanchería, o se vuelve un hostal, o se vuelve un almacén, un garaje. Entonces, se rompe la esencia de lo que es la visión colectiva, el propósito. Esta ley de parques industriales es mucho mejor, prácticamente reemplazado a lo que es la ley general, que era pues, mercantilista, era un bus donde todo el mundo subía, pero no había destino, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que... El gran problema es que los políticos que tenemos acá no piensan en el desarrollo industrial. No piensan, no lo piensan porque no lo entienden, no tienen información. Nosotros hemos hecho un ejemplo, decíamos, de 75 que facturamos casi 100 millones, en 8 años facturamos 800 millones. El crecimiento es fabuloso. Es un ejemplo, o sea, sí hay un ejemplo que es estilo peruano, pero costó bastante y seleccionar bastante a los amigos. No, tú no puedes entrar porque tú vienes con otra intención. A ti sí, porque tú me complementas. Los pernos que tú fabricas justamente son para los que yo necesito para exportar. Tú me haces este servicio, tú tienes... Entonces nos complementamos en la cadena de valor. No nos juntábamos porque había un beneficio de un club, o porque había un beneficio de un descuento, o porque los terrenos nos íbamos a repartir entre nosotros, ¿no? Nos enfocamos al desarrollo, a mejorar la productividad para hacer nuestras estrategias de competitividad, o sea, analizar las 5 fuerzas de deporte, por ejemplo. Ese era nuestro eje. Yo pregunto, Fernando, ahí a lo que justamente habla Ángel, siempre ha existido un grave problema, ¿no? El hecho de que cuando se va a desarrollar un determinado trabajo de desarrollo, no se tiene la mirada de que
si las personas que están integrándose dentro de este proyecto que vamos a desarrollar, que vamos a construir, realmente reúnen las condiciones para poder llevar esto al éxito. Simple y llanamente, lo único que pensamos, ¿qué cosa es? Generar una masa crítica, ¿ok? Que cumpla con los requerimientos de lo que me están pidiendo. Y creo que ese es un grave error que tenemos que cambiar, ¿ok? Entonces, ese cambio tiene que venir de alguien, ¿ok? En donde todos los que están involucrados en esta cadena. A eso quería referirme. Por lo que ha comentado Ángel, pues se puede concluir, o por lo menos yo podría concluir, que la parte que falla es la parte, si la centramos en la parte política, es el político el que falla, pero no porque quiera fallar, porque Ángel dice que no piensa en lo que se puede hacer. Si yo tuviese que analizar eso, como consultor diría, no es que no piense, sino que no cree en lo que va a hacer. Pero no cree porque, seamos claros y pongamos los pies en el suelo, el desarrollo industrial no es un proyecto ni a corto ni a medio plazo, es un proyecto a largo plazo. Y si los políticos piensan siempre a corto y como mucho a medio plazo por el tema político precisamente, pues difícilmente van a creer en algo que a lo mejor se les escapa cuando ya no estén. Entonces, si tengo que analizar, yo eso lo analizaría así. No sé si estoy en lo cierto o si me estoy equivocado, que me corrija. Ángel, dentro de la línea... Sí, es esa, por favor. Sí, dentro de la línea que está hablando Fernando, tú sabes que acá en el Perú se hizo un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo apuntaba no sé si es al 2021 o al 2022, porque ya están hablando, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros, ya están hablando del plan de desarrollo, de generar un nuevo plan de desarrollo. Pero ¿hasta qué punto estos planes de desarrollo, hasta qué punto se está evaluando este plan, si este plan se ha logrado cumplir, si las metas que se buscaba en ese plan se han cumplido y han ayudado en algo? ¿Por qué? Porque sucede que este plan viene desde ¿dónde? 2005, creo que también lo habíamos leído en algún momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto de eso se ha cumplido? Porque no podemos generar algo nuevo si no se evalúa cómo ha encaminado lo que se había escrito. Mira, respondiéndolo a Fernando, tu conclusión es correcta. Por eso yo insisto en lo que dije anteriormente sobre la ley PITE. O sea, el propósito de esa ley es a largo plazo, porque primero tienes que quemar etapas. Ordenamiento territorial. Y ordenamiento territorial no es cuadricular el territorio y repartir, sino hacer analizar en función a la producción, o sea, en la línea base que yo decía. Ese es principalmente. El político, como es cierto, es cortoplacista, y peor aún, en el Congreso es la agenda de la semana, ¿no es cierto? Es el escándalo de la semana, ¿no es cierto? Es el chisme de la semana, es el golpe de la semana, o sea, no piensa. A mí me demoró luchar hasta ahora, si ustedes han visto en el libro, hay la cronología, al final en el anexo, vean la cronología. ¿Cuánto he estado luchando? Y volví a entrar al Congreso a seguir luchando, porque no se entiende. Ya se le puede denunciar pues, al político por delito de omisión de función, porque la ley le ordena, pero no lo hace, ¿no es cierto? Están ahorita promoviendo parques privados, ventas de lote están promoviendo. O sea, es una miopía, o sea, no tienen pensamiento, o sea, no son estadistas, no son funcionarios de Estado, son funcionarios del gobierno de turno, del ministro de turno, de lo que él cree. Entonces, ese es lo que decía César, es cierto, los programas, porque el plan de productividad competitiva dice que es nuevo, no, es más viejo que de absurdo, ¿no? Porque cuando uno analiza los objetivos, son objetivos operativos de inversiones de corto plazo para reactivar, ¿no? La gente, acá hay mucho, pues hay que ordenar el territorio y en el ordenamiento
se va a buscar, va a decantar o va a cernir y van a quedar solamente los que pueden responder competitivamente. Porque si no hacemos esto, no desarrollamos otros sectores, el sector terciario va a crecer, pero crece pero en informalidad tremenda, va a crecer. Entonces no hay otro motor donde desplazar. Como yo dije el ejemplo la vez pasada, el desplazamiento de la laboral de Estados Unidos en 200 años, de la agricultura 87% en 200 años, cayó en 2%, pero se desplazó ¿dónde? A la industria de los TIC, a los servicios que acompañaban ese desarrollo tecnológico, a los servicios. En cambio acá no, acá destruyes la industria, no lo fortaleces, no promueves, y ¿dónde desplaza? Como les dije, Ángel. ¿no? La materia no se cree ni se transforma. Así es. Bueno, tuvimos una pequeña pausa. Ángel, ¿No es cierto? hablando del tema esto de los polos de desarrollo, las sinergias que necesitamos, digamos, para poder fortalecer los parques industriales. Por ejemplo, hablando aquí un poquito del parque industrial de la zona sur, que se va ya en breve, debería ya ser un proyecto hacerse realidad. Ya faltan algunos pequeños trámites, justo nos comentaba el alcalde. Son prácticamente 6 millones de metros cuadrados que se va a destinar al parque industrial de la zona sur, ¿no? Entonces, y una serie digamos, de sinergias que se están haciendo, digamos, con temas de la universidad, con tema tema logístico, todo lo que es el manejo logístico, el desarrollo que va a generar y mano de obra que va a generar también para toda esta zona sur, ¿no? Entonces es un poco de los objetivos, ¿no? Y hablando de las sinergias, digamos, porque nosotros también estamos aquí conectados con un compañero, un amigo de Italia, que también es peruano, que está digamos, en una cámara, o en todo caso se llama promoción de la Cámara de Comercio Perú-Italiana, que también tratamos de impulsar, igual que nosotros, que tratamos de impulsar una serie de negocios, sinergias, aportes tecnológicos hacia el Perú, aportes, digamos, de importación, exportación. Entonces, ellos también están muy interesados en este tema, y también cómo podemos complementar, digamos, apoyar, ayudar este tipo de sinergias, ya sea de Europa, de Italia, de España, con cosas, digamos, experiencias que ya estén funcionando aquí, y que nosotros podamos contribuir a mejorar ese desarrollo de los parques industriales, por ejemplo, de ahí de Perú, o que tú estás ahí pilotando. Miren, justamente el propósito de los tratados de libre comercio, de la política exterior, como yo he estado 8 años en PROM Perú, y estoy en el directorio, me reúno con los ministros y desarrollando estas políticas, o sea, el propósito político de los tratados de libre comercio es atraer inversiones. Segundo, turismo y comercio, intercambio. Entonces, la ley PITE está alineada en línea con esa política de Estado. O sea que hoy día, si empresarios que se comuniquen en Europa, instalar un parque industrial en el Perú, la ley lo permite. Y solamente tienen que, si quieren hacerlo en hilo, por ejemplo, o en TAN, lo quieren desarrollar por sus características, por sus ventajas que ellos han estudiado, tienen que hablar solamente con el gobierno regional y con el gobierno o local. ¿No es cierto? Esa es la ley. ¿Por qué? Porque antes teníamos que pedirle permiso al Ministerio de la Producción, pero teníamos pues ahí a un abogado que no entendía nada de industria, o a un ministro que ni siquiera entendía, y pedía información, licencias, permisos por aquí. No, ahora no. Vienen acá y el Estado le entrega ¿cómo se llama? Le da todas las garantías de terreno. Le da las garantías. O sea, entonces en la ley especifica bien eso, pero eso depende de la realidad. Eso yo los puedo ayudar, darle más alcance sobre ese tema, ¿no? Necesitamos transferencias, necesitamos inversiones, necesitamos acá, porque una vez
un empresario coreano le dijo al alcalde allá en Hilo, señor alcalde, así usted me regale territorio, yo no puedo invertir acá, porque yo no voy a estar pidiendo permiso de licencia, no voy a estar pidiendo zonificación, que me pongan el agua, que me pongan la luz, no, señor. Yo necesito, ¿dónde hay parque industrial? ¿Dónde está definido para yo venir a invertir e instalarme inmediatamente? Ese es el común. 400 empresarios chinos dijeron lo mismo. Acá no se puede invertir. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde me instalo? No hay energía, no hay nada, ¿no? Por eso tenemos las normas que están ahí, pero falta acción. Ahora que comentas eso, Ángel, perdona Jesús, sobre lo que decía también Jesús de que qué necesita, ¿no? el Perú, qué necesita la industria, qué necesitan los parques industriales, porque Ángel conoce bastante eso, aprovechando que también está Julián Abreu en contacto con nosotros desde Italia. Y yo no sé, a lo mejor me voy a equivocar en lo que digo, pero tuve una anécdota que fui hace más o menos 10 años con unas empresas de seguridad, unas empresas de control numérico a Perú. Y entonces en reuniones que teníamos con clientes, empresas clientes que eran potenciales clientes para las empresas que iban conmigo, pues resulta que los empresarios nos comenzaron a hacer pedidos pues, de cosas que no teníamos, que no llevábamos a presentar, ¿no? Presentábamos los productos y, bueno, pues también quiero esto y también quiero lo otro. Entonces le decíamos, no, hemos venido con esta maquinaria, con este equipo, no, pues que también que necesitamos esta otra maquinaria, necesitamos de otro tipo de equipo. Entonces no había, lo que yo deduje en ese momento es que no había un puente, ¿no? Un puente de conexión entre lo que se necesita realmente, lo que necesita a lo mejor el empresario en un parque industrial y lo que se le puede proveer desde Europa en este caso. Y yo creo, es una opinión, que ese puente puede ser pues la Cámara de Comercio, lo que está promoviendo, por ejemplo, Julián, alguna organización similar que se pueda hacer, que existe, que se pueda hacer aquí de peruanos en el extranjero para que sirvamos de puente, ¿no? Entre lo que realmente la industria que está en Perú, que es bastante pues, primaria, pueda desarrollar, que consiga lo que realmente necesita, que se la pueda ofrecer y hacer llegar las propuestas de lo que necesita. Porque si no estamos pescando en un mar revuelto y que no vamos a pescar nada. No sé si eso más o menos se encaja con la idea que tienes tú, Ángel, sobre cómo está políticamente la industria, lo que falla. Lo que falla sabemos, pero si eso más o menos podría ser alguna luz al final del túnel, ¿no? Alguna solución, aprovechando que estamos nosotros aquí, que están en Italia. Yo creo que esa es la solución, esa es la idea que tenemos nosotros, articular, o sea, la articulación. Y la gobernanza justamente es la articulación. No tenemos. Por eso que yo también como político, ahora estoy con mi bandería, pues que lo que el Perú necesita mejor tener Estados federados, pues, porque el centralismo acá es terrible. O sea, como digo, usted no encuentra una fuente donde tienen que venir a Lima, pero Lima no conoce su realidad en Arequipa, no conoce la realidad en Puno, no conoce la realidad. Entonces él toma unas decisiones a ciega. No, esto no quiero, esto no me conviene. Ah, pero esto sí me conviene para mi grupo, por acá. Entonces eso está muy sesgado acá. Y los gremios también, pero los gremios obviamente ellos responden a sus asociados, ¿no es cierto? Y solamente el 1% de empresas de performance, grandes empresas y medianas, es el 1%, nada más en el sector industrial. ¿Me entiendes? Entonces, vas a tener que ofrecerle a ese 1%. Ese 1% tiene influencia con el ministro, tiene influencia. Y el resto, donde que prácticamente está excluido de esta decisión o de estas oportunidades, entonces lo que se requiere, como te estoy diciendo, como te dije oficialmente, hay 1.600 millones de soles al año que se pierden, que no se pueden usar en investigaciones. Están dando vuelta, las mismas tesis están dando vuelta. Entonces, hay mucho por hacer. O sea, esa es la gobernanza. Lo que nos falta es un criterio de gobernanza, pero regionales,
porque el de Tumbes es otra realidad, el de Tacna, otra realidad. Sí, sí, sí. Pero en Lima sacan una ley nacional que no cuaja, no cuadra, no engancha, no engrana. En cambio, si Tacna, ustedes van con esa propuesta, hablar solamente con Tacna, pero tenemos un político que tiene esa visión o esa coherencia hacia adelante, se pueden hacer muchas cosas. En Tacna, por ejemplo, tenemos los grandes vientos, los mejores vientos en América Latina para la energía eólica. La alta radiación solar, tenemos litio, o sea, podría ser un polo de desarrollo de litio con empresarios europeos desarrollar ese tema. Pero si hay ese interés, la población va a apoyar porque necesitamos un polo, porque ya Chile ya no va a Tacna, y Chile era el soporte, el turismo chileno era el soporte de Tacna. Ahora la fruta, la agricultura está que se pudren ahí los productos. Sí, ¿No es cierto? Entonces, Entonces, no ha habido plan de desarrollo. como decía Jesús, ¿no? Las sinergias que se pueden generar a partir de estos programas que estamos haciendo. Estuve trabajando yo hace algún tiempo, antes de la pandemia, en un protocolo más o menos de procedimientos para articular de alguna forma ese puente que te comento. Entonces no está muy desorientado, esa idea no está muy desorientada. Y si hay que generar sinergias, pues nos podríamos comprometer y decir, oye, pues mira, vamos a ir puliendo las formas, dándole contenido sobre todo, y a ver qué se puede hacer. Pero yo centraría únicamente en la minería y en la agricultura, porque al fin y al cabo es lo que nos sobra. yo Y creo antes que se eche a perder, pues es lo que se puede hacer. y Fernando, creo Ahora, que acá creo que hay dos palabras que centra todo. La primera, articulación. Articulación tanto interna como externa, pero para que pueda existir una real articulación entre agentes, tiene que haber el tema de confianza. Y creo que es una de las grandes debilidades que hemos ido acumulando durante todo este tiempo en el país. Tenemos que construir confianza y tenemos que articular. No es lo mismo, y eso me ha dado los trabajos que tú sabes que hemos hecho en la universidad y mi experiencia como consultor en todo el país. No es lo mismo, ni siquiera en la misma selva, no es la misma la realidad de Iquitos que la realidad de Madre de Dios, donde tienes una realidad en Iquitos en donde tienes madera que no puedes sacar y en Madre de Dios que tienes madera que no la puedes procesar porque no tienes energía eléctrica. Y no es lo mismo no es igual. la realidad de Tumbo como la realidad de, realidad de Tacna, como bien tú lo dices, ¿no? Y la articulación, porque y creo que vale la pena, sin hacer un plurireportaje, un trabajo que hicimos con Camisea, en Camisea, porque evidentemente cuando viene y se va a hacer un trabajo de extracción, las zonas tienen que mejorar y no se mejora porque yo te regalo el dinero, se mejora porque yo te doy trabajo, pero yo no te puedo dar trabajo porque tú no tienes las capacidades para que tú puedas sentar a trabajar como calderero, como soldador, como electricista, porque eres una persona de una tribu que no tiene ninguna capacidad. Entonces nosotros entramos y comenzamos a desarrollar el tema de generar capacidades. Sí, ¿Ok? eso, Y eso es muy afortunadamente, importante para poder generar una articulación donde todos los actores se puedan ver beneficiados. afortunadamente para eso ya existen ya programas y procedimientos que se pueden aplicar directamente y que dan resultados y van a seguir dando resultados para integrar más que nada la población nativa. Claro. Yo agregaría lo que tú has dicho, lo de confianza, sobre todo compromiso. Compromiso entre los actores para que se puedan comprometer y que se involucren. Porque si no, difícilmente se puede articular cualquier tipo de actividad. Y lo que me estás diciendo de que los territorios, pues es un mundo, si te vas del norte al sur, hombre, eso yo cuando estaba en Lima hace 35 años, ya pasaba, yo trabajaba en una consultora y viajaba por todo, y existe lo mismo, ya lo comentamos en un programa anterior, desde hace casi 40 años los mismos problemas actualmente. Pero yo creo que falta decisión para comprometerte a cambiarlo. Y precisamente si ya hay una inmigración peruana lo suficientemente con experiencia, tanto en Italia, en España y en otros sitios, que puede involucrarse y que se pueda comprometer, las sinergias van a fluir, como dice Jesús. Así y si es. tenemos el apoyo y que también se compromete, en este caso Ángel, y lo comprometemos a la gente que estaba antes, pues yo creo que se puede lograr algo.
Así efectivamente. Es el momento, porque una cosa es confianza, otra cosa es legalidad. Así es. Muy bien. Ángel, una última pregunta y brevemente. ¿Estás regresando nuevamente al Congreso de la República? Estoy participando, voy a participar para el Parlamento andino, no con el afán de entrar, sino con el afán del debate, o sea, para dar siempre, dando vida a las ideas, como este caso. Y Pero tiene bueno, que ver mucho con la... ojalá que entres y plantees también un proyecto de planes de desarrollo, digamos, binacionales o para toda la zona andina, ¿no? Que eso también haría falta y sobre todo esto para poder desarrollar todas las zonas de frontera que muchas zonas están olvidadas. Bueno, Ángel, hemos llegado a nuestro final, como siempre, muy ameno a la conversación y sobre todo aprendemos muchísimo contigo en esta segunda oportunidad. Gracias por tu tiempo y las explicaciones y los detalles que nos has dado de los polos de desarrollo o los parques industriales, como se denominan ahora allí en Perú. Muchas gracias, Ángel. No, gracias, fue un honor compartir con ustedes. Muchas gracias. Pues nada, ya sabes que cuentas con nosotros para generar sinergias aquí en España y en Europa. Gracias, Fernando, por la participación, como todos los días viernes. Gracias también, César, que nos acompañas también ahí desde Perú. Okay. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer también que este programa llega a través de Activa Radio y también de ACOSEX, que es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y de INFEBEX. Muchísimas gracias con ustedes y hasta el próximo viernes. Gracias. Saludos a todos, saludos. Muy buen programa. Gracias. Muy buen programa, fantástico. Saludos a Neira. Saludos.